Muy bien, y ahora vamos a retomar lo que habíamos adelantado. La entrevista con José Manuel Villalobos, especialista en temas electorales, para entender en qué consiste esta aprobación en una primera votación del Congreso de la República por más de 90 votos con respecto al retorno a la bicameralidad y la reelección congresal inmediata. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Carla, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, sin duda es un tema controversial porque recordemos que hoy ya hubo un referéndum donde la mayoría de personas, de los ciudadanos, se pronunciaron y dijeron no a la reelección y tampoco no a la bicameralidad. Por ello es importante entender esto, ¿no? Es una primera votación, una primera legislatura, se requiere de una segunda, como mínimo 87 votos para esta segunda. Pero ¿cuál va a ser el proceso para su implementación? Sí, primero hay que dejar en claro que si bien es cierto, hubo un referéndum en el 2018, ya han pasado 5 años de ese referéndum, no necesariamente porque en el 2018 se dijo que no, el Congreso ahora no puede hacer la modificación. La ley de 26.300 habla que el resultado de un referéndum no se puede modificar luego de 2 años. Han pasado 5 años y nosotros estamos en un sistema representativo, es decir, nosotros el pueblo no elegimos directamente o no decidimos directamente, sino para eso tenemos un Congreso. Más allá de que no nos gusten, los congresistas son nuestros representantes y están habilitados para hacer las reformas constitucionales como la que ahora han empezado para volver a la bicameralidad. ¿Qué significa volver a la bicameralidad? Que es un modelo histórico que siempre hemos tenido hasta la ruptura del orden democrático en el año 92, y con la nueva Constitución del 93 se cambió el modelo a un Congreso unicameral de una sola Cámara, que hemos visto hasta ahora que no ha funcionado, que tiene muchos problemas en la representación y en las relaciones con el Ejecutivo. Leyes que no están bien estudiadas, que no están bien aprobadas, porque no tienen una segunda cámara, que sería la Cámara de Senadores, donde podrían tener un mejor estudio y podrían ser ahí en todo caso José Manuel, archivadas. Bueno, sí. y ahí en ese punto me quiero detener, ¿no? Porque algunos pensarán, el problema es el modelo de una sola cámara, o el problema tal vez está en los representantes, las votaciones, las elecciones primarias que se aprobaron en el 2019 y que todavía no se ponen en práctica, ¿no? Que si se llevaran a cabo tendríamos una mejor representación porque la gente podría escoger entre mejores cuadros. Entonces acá el tema es el modelo o son los representantes, o es ambos. Eso de las elecciones primarias tampoco es que no es que una ley te va a mejorar la representación política. En realidad, con cualquier modelo, si es que las personas no cumplen su función a cabalidad, ningún modelo va a funcionar, ¿no? Tampoco es que las primarias por sí solas nos van a dar mejores representantes. Eso no es verdad. Las primarias en el Perú nunca se han realizado. Es un modelo que se está tratando de copiar de la Argentina, que no es el mejor ejemplo, digamos, y no es que Argentina tenga los mejores congresistas como para decir que con las primarias vamos a mejorar, ¿no? Entonces, el tema del Senado no va por el tema de los congresistas, sino va por el tema del proceso legislativo, ¿no? Porque al haber 2 cámaras, esta segunda cámara va a ser la que revise lo que aprobaría la Cámara de Diputados. Si una ley no es, porque en muchos casos, por ejemplo, ahora el presidente de la República solo puede vetar la ley, devuelve la ley vetada al Congreso y el Congreso insiste, y en insistencia se aprueban leyes que no son técnicamente buenas. En cambio, el Senado sí podría hacer una revisión de esa ley, y en todo caso, si el Senado también la aprueba, el presidente podría vetar esa ley aprobada en segunda instancia por el Senado. Además que se traslada al Senado la responsabilidad de elegir a los miembros del BCE, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo. Entonces ya en la Cámara de Diputados o el Congreso actual no habrían pues las famosas repartijas, digamos, ¿no? Claro, podían para trasladarse al Senado, pero se supone que en el Senado tenemos una representación nacional, no representaciones por circunscripciones, ¿no? Claro, lo que hemos visto también, eso es cierto y hay que mencionarlo, que muchos de los congresistas no tienen experiencia en política, lo hemos visto cuando hacen sus intervenciones, cómo sustentan cada una de sus iniciativas.
lo vemos, ¿no? Además, este es un Congreso que tiene muy baja aprobación. Creo que no ha habido un Congreso con tan baja aprobación en nuestra historia. Entonces acá también Mira, es otro tema. Una yo cosa creo es que, la... yo creo que Discúlpame no para debemos. formularte la consulta y ahí y lo andamos, ¿no? Una cosa, y a muchos se preguntarán, es la legalidad. Efectivamente, el Congreso pues, puede hacer estas reformas, es parte de sus fueros, pero la legitimidad, ¿la tiene? Bueno, es un Congreso que está elegido, cumple funciones, ¿no? Que las encuestas no te dan la legitimidad, ¿no? Porque si no nos gobernaríamos por encuestas. Si vamos a pensar de que el Congreso y la Presidenta de la República tienen una baja aprobación en las encuestas y por lo tanto no tendrían legitimidad, entonces mejor cerramos el Congreso y la Presidencia y que gobierne alguien que sea elegido por las encuestas, ¿no? No necesariamente por una baja. En realidad los congresos en el mundo, los presidentes en el mundo, por lo general tienen bajas aprobaciones, ¿no? No siempre es que tengan una gran aprobación, ¿no? Por eso vamos a... Sí, no, nosotros debemos regirnos por lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que quien tiene la facultad de modificar la Constitución es el Congreso, es el sistema representativo. No estamos en una democracia directa en la que el pueblo decide, todo se decide a través de referéndum, ¿no? Los referéndum es una medida extraordinaria en casos particulares. Es más, si en la próxima votación no se lograran los 87 votos, estarían habilitados para llevar a referéndum la consulta de modificar la Constitución para ir a la bicameralidad, ¿no? En el Pero si caso, se logran los sí. En el 87 caso, votos el próximo año, ujú. está habilitado para aprobarse. Ya, y vamos a ponernos en el escenario de que se logre, ¿no? Que sea esto refrendado en una segunda votación, en la segunda legislatura, con más de 87 votos o mínimo 87, que es lo que se requiere. La implementación, digamos, estos actuales congresistas podrían reelegirse de forma inmediata, porque hay un artículo, bueno, se ha incluido un texto sustitutorio que agrega que los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Es decir, Sí, no solamente una vez, una es una. reelección continua, la que pueden hacer ellos, o hay un límite, porque bueno, al menos en el texto no se señala un plazo, ¿no? No se dice una reelección o dos, solamente se Sí, deja ahí. yo creo que con el proyecto se corrige un grave error que se cometió en la época de Vizcarra, en el de eliminar la reelección. Y por eso tú señalabas que estos congresistas no tienen experiencia. Y efectivamente, si eliminaron la reelección, quitamos pues a todos ellos, esos congresistas o personas que estaban haciendo una carrera política y tenían experiencia y les prohibimos la reelección sin mayor argumento de que el Congreso tenía baja aceptación. Y por eso ahora tenemos congresistas novatos, un Congreso que no ata ni desata porque la mayoría no tiene experiencia en política. Hacer política significa hacer una carrera. Por lo tanto, tu derecho a ser elegido no puede ser truncado. Una ley que te permita la reelección no te reelige automáticamente. Que los ciudadanos van a tener la posibilidad, el 2026, de con su voto decidir a quiénes eligen. Y seguramente los congresistas que ahora son cuestionados, la mayoría, no va a ser reelegido porque la gente no va a querer votar por ellos. Ahora, si los quieren votar, no podemos negarle el derecho a la gente a que elija a su representante. Es decir, ¿por qué queremos negar con una ley la posibilidad de que la población decida con su voto quién los representa? Además, los índices de reelección siempre han sido bajos, no es que se reelegía. Los índices de reelección siempre han sido bajos, no es que se reelegía todo el Congreso. No llegaba ni al 20% los reelegidos. Yo creo que el 26%, con el Congreso actual que tenemos, la mayoría no va a ser reelegido, ¿no? Ahora, en el proyecto sí se está permitiendo la reelección indefinida, ¿no? Que podría haberse puesto algunos topes, pero digamos, históricamente siempre ha habido congresistas que han tenido 5 o 7 periodos. No es malo que haya congresistas con experiencia, porque significa que si son reelegidos es porque hay un grupo de la población que se siente representada por esas personas, ¿no? Así es, así es. Así es que ya seguramente estaremos conversando esto más extenso en otra oportunidad, porque el tiempo ya nos ha ganado, pero muy sucinto, por favor, porque hablamos acerca de la reelección, pero quería hablar acerca de los partidos políticos, ¿no? Para seleccionar y tener mejores cuadros. Y tú me dices que las elecciones primarias no asegurarían eso, entonces, ¿qué lo aseguraría? Porque es importante tener gente idónea. Yo no soy partidario de las elecciones primarias, el costo es muy elevado, en las candidaturas presidenciales todos presentan candidatos únicos, así es que solo vamos a ir a una primaria a ratificar, pueden costar $100 millones, va a implicar que la gente vaya a votar, todos los peruanos, un domingo adicional, paralizando al país. Yo tampoco soy partidario de que se apruebe el modelo anterior con elección de delegados, eso no es democrático. Creo que el Congreso debe evaluar una fórmula
no copiada de la Argentina, no copiada de otro país, una fórmula que se adapte más a nuestra realidad y que sí, pues que sea democrática y que permita seleccionar mejor a los candidatos. Pero ese no es el único momento para elegir, no es que con las primarias ya elegimos a los congresistas. Tendremos luego en abril la posibilidad de elegir a los congresistas que sean los más preparados. El problema es que los ciudadanos al final no votamos por los mejores, pues votamos por quienes más nos regalan cosas en la campaña. Es decir, no va a cambiar con la primaria el hecho que la gente que tenga más plata haga campaña regalando. Muy bien, muchas gracias por esas apreciaciones. Ha sido un gusto. José Manuel Villalobos ha estado con nosotros, especialista en temas electorales. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Carlos. Bien, vamos ahora a irnos